muchas de las noticias, de los videos relacionados con derechos humanos que se han difundido profusamente en los medios de comunicación chilenos y también extranjeros, no corresponden a la realidad. Hay muchos de ellos que son falsos, que son filmados fuera de Chile o que son tergiversados. Y por tanto, sin duda que aquí hemos debido enfrentar una campaña de desinformación que es muy difícil de contrarrestar. Esas son las inconfundibles palabras del presidente Sebastián Piñera en entrevista con CNN en español, que desde La Moneda se van a respaldar después de que las dijo, pero que vuelven a generar roces en el oficialismo. Desde la Fiscalía Nacional descartaron que lo afirmado por el mandatario fuese verdad. Estamos con Manuel Palomino para conversar de eso. Manuel, mucha gente piensa que aquí lo que está haciendo Piñera es seguir tratando de convencernos de lo que él pareciera estar convencido, pero que todavía no tenemos pruebas para ello. O quizás sencillamente hay que verlo como una exageración clásica, porque pueden haber algunos videos falsos, pero la gran mayoría que hemos visto no lo son. O sea, poner el énfasis en que una campaña puede ser exagerado. O quizás alguien le está convenciendo y alguien le está entregando esta información. No sé cómo lo ves tú, Manuel, qué fue lo que reportaste. ¿Qué tal, Cristóbal? Saludo también en el resto del panel. Fue parte de lo que tú mencionabas, algunas de las reacciones que han aparecido luego que conocimos esta entrevista al presidente Sebastián Piñera, que debemos decir fue realizada el pasado 11 de diciembre. Se publicó, eso sí, el domingo 15 y recién este domingo 22 ya estaba disponible a través de las redes sociales, particularmente en YouTube, donde Andrés Oppenheimer, que es quien presentaba esta entrevista, periodista y escritor argentino, finalmente lo publica a través de su propia cuenta, y de ahí comienzan a aparecer las reacciones. Es una entrevista de casi 40 minutos y uno de los temas evidentemente que más se causó polémica tiene que ver con sus palabras en materia de derechos humanos y esta posibilidad, opción de que existen registros falsos, incluso grabados fuera del país. Además, el presidente afirmó que la campaña de desinformación, así como las indagaciones de los actos más violentos durante las protestas sociales, tienen su origen en el extranjero. Acusó montaje para crear una sensación de un desorden y una crisis total, y también dijo que en eso ha habido participación de gobiernos e instituciones extranjeras, algo que le hemos escuchado al mandatario en las últimas semanas como parte de una teoría que él ha recibido información desde, por ejemplo, el Ministerio de Defensa y propiamente también de las Fuerzas Armadas. Hoy hubo una defensa a estas palabras, mayor contexto también entregaron tanto el jefe de gabinete, el ministro del Interior Gonzalo Blumel, como también la vocera de gobierno Carla Rubilar, que, insistimos, explica finalmente por qué el mandatario llega a esta teoría. Una teoría de la que por ahora en la Fiscalía Nacional, el Ministerio Público, no han tomado razón, digamos, no han conocido este tipo de situaciones. Lo dijo el propio fiscal nacional Jorge Abot. Vamos a escuchar entonces al al jefe de la Fiscalía y también a la ministra Carla Rubilar. Él comenta al respecto de lo que son las fake news, que son algunas noticias que aparecieron como noticias durante estos 60 y tantos días y que eran noticias de otros tiempos, de otros sucesos, y algunos videos y noticias que no eran en Chile, sino que eran fuera de Chile. Pero también en esa misma entrevista el presidente dice de forma fuerte y clara que reconoce los abusos, los excesos y las vulneraciones en materia de derechos humanos y que no habrá impunidad. Hasta el momento, en las imágenes que nosotros hemos analizado, no tenemos esa situación. Ya en lo que llevamos analizado tanto nosotros, y entiendo la policía, entiendo lo mismo que la policía, en cuanto la policía nos ha dado información. Tampoco existiría esa situación, pero bueno, no la descarto que en el futuro sea así. Parece una cuestión de grado, porque es evidente, que creo yo, Carla y Gerson, de que hay fake news, eso es evidente, pero eso no es lo que estamos hablando aquí en particular. Y es evidente que también cuando hay fake news se cuelan estos videos antiguos, pero darle la relevancia como que lo que estuviera pasando fuese resultado de aquello
no sé, estas tramas rusas están de moda, todos tienen alguna. Y seguramente cada presidente y gobernante del mundo siente que cuando le juegan sucio de alguna manera hay una mano negra conspiranoide afuera que está haciendo que se desestabilice. Eso lo dicen todos, de todos los signos políticos. Maduro por un lado, Trump por otro, o sea, están todos metidos un poco en el mismo juego y muy pantanoso porque nadie sabe muy bien cómo funciona. Eso es importante entenderlo. ¿Cómo funciona qué, dices? El sistema de influencia, de crear fake news, de los efectos de las granjas de votos. Todo eso todavía está en un terreno medio como opaco, sí, claro. Como que estamos recién tratando de entender cómo funciona, que Cambridge Analytica, que esta otra, que Putin estará jugando la guerra. O sea, no es tan sencillo. Entonces, como alguien dice por ahí, ¿cómo se llama? Aseveraciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Y esa es la que, una vez más, esto lo venimos hablando hace tiempo, aquí en la prueba de ADN es lo que está faltando, lo que le está faltando al gobierno. Poder acompañar con evidencia sólida y no con la que salió el otro día en la prensa. En el informe del Big Data. Claro, esa información, esas aseveraciones extraordinarias. Sí, mira, aquí hay un tuit de hace bastante rato, cuando se conoció esto, de Manuel José Sandón. Lo único que dice es basta, a propósito de las afirmaciones del presidente de que muchos de los videos violaciones de derechos humanos no corresponden a la realidad, muchos son falsos, muchos son grabados fuera de Chile. Pero además el presidente, fíjate, yo creo que debe ser la figura que tiene que tener más cuidado con lo que dice, sobre todo en tiempos delicados, por la trascendencia y influencia que provoca en el medio en todo orden, en todos los tramos. Y vemos acá como desde el primer minuto el presidente siempre va como más allá, al hablar de una guerra. En la entrevista a la cadena C, recordemos que él dijo que había organización de tipo militar. Ahora no es la frase completa, porque además acá dice que en esto han participado los medios de comunicación. O sea, uno tiene que interpretar que en realidad está hablando de las redes sociales y no de los medios de comunicación, puesto que en esta etapa los medios de comunicación son los que más que nunca han puesto énfasis en no caer en las fake news. Es buena esa discusión, porque ahí también uno dice cuáles son los medios de comunicación en el entendido de la gente y cuáles sí lo son. O sea, pero tenemos tradicionales, pero cuando se generaliza ya a ese nivel, lo único que hace es provocar más incertidumbre, más confusión, más rechazo. Y además no es, si bien la entrevista es vieja, se caen en imprecisiones, lo que describe ahí de Curicó. Él adelanta una tesis, eso estaba en investigación, dice, bueno, primero se dijo que era un militar y resulta que era un integrante de una banda, y después no, se comprobó que era un empresario. Entonces, por eso insisto que quien debe tener el mayor cuidado, precisión e información, el más informado, yo creo, de todos los chilenos, debe ser el presidente de la República. Por eso es tan importante tener organismos, asesores de primer nivel y que le entreguen información fidedigna, confiable. En fin, insisto, él, además de insistir en su tesis y de incluso tratar de corroborarla después, porque recordemos el titular de la segunda y el artículo de la segunda del día viernes, se contacta una semana después del 18 de octubre a una serie de académicos, 2 de la Católica, 1 de la Chile, especialistas en la materia, a quienes se les encarga comprobar la injerencia extranjera. Ellos la rechazan la encomienda, la tarea, y después vemos que sale este informe de Big Data que apunta más o menos a lo mismo. Entonces, se forma un cuadro que es bastante complejo en torno a la acción, porque en este caso el detonante de todo lo que está pasando es el presidente de la República y sus declaraciones. No es nada más que eso. Además, se enfrenta a poderes del Estado o organismos importantes del Estado. Vemos lo que pasa, por ejemplo, con este informe del Big Data que se le entrega formalmente a través del ministro del Interior a la Fiscalía, al fiscal nacional. Un informe que después dice, no, que en realidad no lo hicimos nosotros, esto nos llegó independientemente, y se lo pasa al órgano que tiene que perseguir penalmente a los chilenos o a los que incurran en delito. Entonces, también eso es delicado y cuestionable, en fin. Entonces, el cuadro no es bueno, no está provocando ni siquiera algún efecto deseado de encontrar simpatía o apoyo, porque lo único que hace, por ejemplo, una vez que se da a conocer esta entrevista, que tampoco entendemos por qué se viralizó tan tarde, porque esta entrevista es vieja, empiezan a aparecer y a revivir muchas situaciones donde sí, efectivamente, hay agentes del Estado, uniformados, carabineros en su mayoría, cometiendo abusos en las calles. El show de los tenores. Entonces, es presentado. en el fondo la ola se te viene de vuelta. Por eso, insisto, hay que ser muy cuidadoso, sobre todo cuando se ostenta la primera magistratura del país al tratar de describir. Muchos dicen, bueno, es la personalidad del presidente, es así. Bueno, acá
Yo creo que tiene que haber un poco más de contención. No sé si estamos a tiempo, en fondo, porque ya esto ya está, o sea, ¿ya qué más? ¿Qué más? Sí, yo quisiera solo agregar un punto para no redundar en lo que ustedes han dicho, que es lo que a mí me llama la atención en cuanto a la respuesta de la Fiscalía nuevamente, en este caso del fiscal Abbott, que rápidamente sale a desmentir al presidente Piñera, a no prestarle ningún tipo de ropa, por decirlo así. Me llama la atención el contrapunto con Sergio Mico, fíjate que hoy día yo leía sus declaraciones y fue bastante ponderado, diciendo, sí, ha habido videos descontextualizados, sí, ha habido videos grabados fuera. Los menos, yo no pondría el énfasis ahí, un poco, que a mí me parece que es el gran error, digamos, poner el énfasis ahí, pero desde un organismo que precisamente cautela al que no se violen los derechos humanos. A mí me llama profundamente la atención esta especie de pugna pública que hay ya entre el presidente y la Fiscalía. Yo creo que tiene lógica. Y ojo, Gerson, me preocupa no ni siquiera por el juego político que pueda haber en esa relación, que claramente y evidentemente es mala, de dónde se filtra el estudio o el informe del Big Data. ¿Quién lo filtra? ¿Y quién sale inmediatamente a decir que no tiene ningún respaldo jurídico, que no sirve, que en el fondo no es algo que también leemos la prensa, dijo el fiscal. Rápidamente el fiscal le saca el piso esa vez y esta vez también. El fiscal Abbott, que también tiene otro... Dice, no descarta que pudiera haber, pero los que tenemos, porque claro, si es lógico, porque en el fondo la fiscalía persigue pistas verdaderas. Pero hoy día no dice eso, hoy día dice esa situación no la tenemos, o sea, hoy día le quita todo el piso. Pero obvio que no la tiene, resulta que tiene hasta una cuadratura lógica, obvio que no la tiene porque si las tiene las descartan. Si lo que en el fondo todo lo desechable no lo pescan, si en el fondo lo que tiene que hacer la fiscalía es perseguir pistas fidedignas. Está bien, lo que yo digo es que a mí lo que me preocupa más allá del juego político entre el fiscal y el presidente es que con lo poco alineados que están, es muy probable que no lleguemos a saber qué pasó o qué hay detrás, por ejemplo, de la quema del metro, que es algo que está súper pendiente. El único que me ha dado cierta esperanza es el director de la PDI, que dijo que ellos contaban con más información que la que se conoce públicamente y por lo tanto sí, él cree, se va a llegar a individualizar una gran cantidad de personas. Pero eso ha ido pasando, o sea, el fondo... Pero el gobierno y la fiscalía parecieran enfrentados cuando lo que yo creo es que debiese haber un objetivo común. Y no estoy diciendo con esto que el fiscal tenga que encontrarle razón al presidente, está bien, pero el hacer público este enfrentamiento lo único que hace, siento yo, es dañar las posibilidades de que lleguemos a saber efectivamente lo que ha ocurrido. Sí. Oye, Manu, yo creo que al final aquí también la diferencia está en la palabra campaña. Porque si es que el presidente se refiere a videos fuera de contexto o de otra época, obvio, y mucha gente lo hace. Hemos conversado incluso mismo aquí en la prueba de que muestran solamente una parte del video, pero no viste la anterior, que el otro le pegó un mangazo, no sé. Pero lo que le pone un tinte distinto a la acusación es campaña, porque eso significa que hay como poderes concertados para... y es ahí donde yo creo que no están las pruebas. Las pruebas, obviamente hay muchos videos fake, eso no es duda, y deben ser la minoría, pero sin duda los hay. Ese no es el punto. El punto yo creo que es cuando él dice campaña. Y la situación, claro, lo enfrenta con la Fiscalía, pero también le abre un fuego amigo en el interior de Chile Vamos. Hoy día, por ejemplo, Hernán Larraín Mate, el presidente de Evópoli, hablaba un poco de lo que tú dices, Gerson, respecto a la responsabilidad del presidente. Dice que la grave situación que se está viviendo en Chile en materia de derechos humanos, dice, nos obliga a todos, partiendo por el presidente, a ser muy responsables con nuestras declaraciones. Conversamos hoy también con el senador Manuel José Osandón, que a raíz evidentemente de ese tuit donde él decía basta, luego profundiza y dice que este tipo de declaraciones ayuda a relativizar y también a dividir. Desde la oposición las críticas también evidentemente que llegaron. Vamos a escuchar al senador Álvaro Elizalde, al senador Alejandro Guiller y también al senador Juan Ignacio Latorre del Frente Amplio, que dice que esta es una actitud negocianista del presidente Sebastián Piñera. Y por supuesto también a Manuel José Osandón, que pone un punto de crítica desde el propio oficialismo. El presidente no dimensiona lo que ha acontecido en Chile. Ha habido violaciones graves a los derechos humanos y él insiste en responsabilizar a supuestas campañas internacionales para desinformar. Tiene dos pecados. El presidente no le está diciendo la verdad a los chilenos para decirlo de manera indirecta y por otro lado está confundiendo cada vez más al país. Y confirma lo que he dicho siempre, el gran problema es el presidente. Me parece que el presidente Piñera agrava la crisis con sus declaraciones, está apagando nuevamente el fuego con benzina al tener una actitud negacionista frente a las graves y masivas violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Chile a partir del estallido social de octubre. Estas declaraciones no ayudan, relativizan y dividen. Yo creo que no hay que seguir con eso.
esta no es culpa solo del presidente, también de sus asesores y del segundo piso. También de la crítica que ha tenido en las últimas semanas Manuel José Osandón respecto al segundo piso de la moneda. Reacciones políticas y también la propia Fiscalía, una nueva polémica abierta por palabras del propio presidente Sebastián Piñera. Bien, Manu, lo último solamente para que quede claro. El presidente no negó la violación de los derechos humanos. No, Tengo entendido que lo que hizo en la entrevista fue que también reconoció eso. Sí, claro, lo reconoce y Okay, y habla. Entonces no es un negacionista en esa materia, como señaló alguien de los que menciona, de los que salió a hablar. Ignacio Latorre es el que mantiene esa teoría. Sí, creo que está equivocado, por lo menos desde el punto de vista fáctico, el presidente está reconociendo la violación de los derechos humanos. Sí. Por lo menos en esta entrevista tengo entendido que su rollo con la campaña de Rusia es otra cosa. Sí, solo para terminar también un dato respecto a por qué se viraliza más tarde, es parte de los requerimientos que hizo La Moneda esta entrevista, de no publicarla, por ejemplo, en redes sociales el mismo día que se emitió aquel 15 de diciembre. Sí, las cosas descontextualizadas salen peor. A veces es verdad, lo sabemos. Gracias, Manu. Gracias, Manu. Buenas tardes. Gracias, Manu.